Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 al versículo 2. Dios bendiga las amistades en esta noche. ¿Lo tiene, mi hermano? ¿Tiene gozo todavía? Dice la palabra: la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Oremos por esta palabra. Padre, gracias por su misericordia, por su fidelidad. Venimos delante de tu presencia dándote gracias por esta palabra, Señor, por estos versículos de tu palabra. Espíritu Santo, en esta noche venga ministrando. Usa mis labios, mi Señor, para la gloria de tu santo nombre. Señor amado, bendiga la vida del pueblo, bendiga la vida de las amistades en esta hora. Padre, que no nos vayamos como hemos venido. Padre, queremos irnos edificados. Edifícanos con tu palabra, Señor, en esta noche. Edifícanos tu palabra. Queremos recibir esa palabra con gozo, Padre, y que esta palabra pueda, Señor, pueda germinar en nuestros corazones, pueda hacer, Dios mío, llegar a ser ese fruto, Señor, en nuestra vida, Padre. Oh poderoso Dios, queremos crecer y dar fruto al 100%. Que esta palabra pueda producir fruto en cada corazón que escucha esta palabra. Reprendemos todo espíritu de incredulidad en esta hora. Limpia los aires, limpia los alrededores, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh poderoso Dios, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos podemos declarar un gloria a Dios fuerte en esta noche? Poderoso es el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Mis amados, el apóstol Pablo les recuerda y les exhorta a la iglesia de los Corintios que ellos debían de seguir perseverando, que ellos deberían seguir obedeciendo, creyendo y predicando en el poderoso evangelio en el cual, mis amados, había llegado a ellos en el poder del Espíritu Santo. El evangelio, mis amados, de salvación, el evangelio de santidad, el evangelio de sanidad, el evangelio de liberación, el evangelio de poder y de restauración, el evangelio que cambia vida, había llegado a la iglesia de los Corintios. Era el evangelio, hermano, que el apóstol Pablo les había llegado a predicar, no en palabras humanas, sino en demostración en el poder del Espíritu Santo. Bendito Dios. Los corintios habían recibido esta palabra, hermanos, habían creído en el evangelio del Señor. Ahora Pablo les viene recalcando que continuaran perseverando en el evangelio que habían creído. Hermanos, es importante aclarar esto, que cada uno de nosotros que estamos aquí en este mundo, pero que todavía no hemos coronado la carrera, por lo tanto, estamos en un grave peligro de caer en los descuidos espirituales, de olvidarnos en aquel evangelio que un día creímos, de olvidarnos en aquel evangelio que un día llegó a nuestras vidas, que nos encontramos, hermanos, hundidos en el pecado, hundidos en el lodo cenagoso de la inmundicia, pero este evangelio llegó a nuestros oídos, este evangelio llegó a nuestros corazones, el evangelio que cambia, el evangelio que transforma, porque este evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Este evangelio transforma vida, no importa hasta dónde la persona haya caído. Este evangelio tiene poder para levantarle. ¿Cuántos creen eso? Este evangelio tiene poder para sanar. Este evangelio tiene poder para restaurar. Este evangelio tiene poder para salvar al hombre, salvar a la mujer. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Mis amados, este evangelio, viene Pablo y les dice, hermano, les exhorta y les aconseja
que siguieran perseverando en este evangelio. Hermanos, si hay algo que es efectivo en la vida del ser humano, es la predicación del evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Si hay algo efectivo en la vida de los seres humanos, que cambia vidas, que transforma, que saca el chip, hermano, de pecado, que saca el chip, hermano, de inmundicia, el chip de condenación, y viene el Señor, nos pone el sello del Espíritu Santo, cambia la vida del ser humano. Si hay algo que cambia vida, ese alguien es el evangelio de Jesucristo. Es la predicación del evangelio. Por eso, mis amados, estamos aquí en esta hora predicando el evangelio de Jesucristo de Nazaret. Si hay algo que cambia las vidas del ser humano, es el poder de la predicación del evangelio. Hermanos, ¿cuánto apreciamos el evangelio que hemos oído? ¿Cuánto apreciamos la salvación que el Señor nos ha dado? Hermano, este evangelio es poder de Dios para salvación. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, dijo Pablo. Si hay algo que puede cambiar el corazón del ser humano, es el evangelio de Jesucristo. Y usted puede decir, hermano pastor, pero yo conozco a una hermana que lleva 10, 15 años en el evangelio y no ha cambiado. Sencillo, el evangelio no ha entrado en el corazón todavía. Hermano pastor, yo conozco un hermano que lleva 20, 25 años del evangelio y no ha cambiado, sigue de pícaro, sin vergüenza todavía. Sencillo, no ha entrado el evangelio de poder ahí en esa persona. Hermano, este evangelio tiene poder para transformar vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es en el corazón de aquella gente que recibe la palabra, que tiene hambre de la palabra, que necesita la palabra de lo alto. Aquella persona que viene a un templo, que viene a la casa de Dios, viene hambriento, viene hambrienta de la palabra. Y dice, desde el momento que sale de casa, dice, quiero ir a la iglesia, quiero ir al templo, porque quiero alimentarme de la palabra de vida. Mi alma necesita de la palabra, mi alma necesita regenerarse cada día, y es a través de la palabra. Esa gente, el corazón de esa persona, hermano, que viene dispuesto a escuchar la palabra, no se va a ir lo mismo como ha entrado. Algo va a producir la palabra en ese corazón, porque esta palabra es viva y eficaz. Pero si hemos venido a este lugar como simples espectadores, si hemos venido a este lugar simplemente, hermano, por venir, y no venimos con el propósito de alimentarnos del evangelio de Jesucristo, nos vamos a iros igual como hemos venido. Hermano, yo quiero este evangelio de poder, no sé usted. Hermano, yo sigo anhelando este evangelio de poder. Hermano, yo sigo anhelando, una de mis peticiones, hermano, es que siempre en este púlpito se predique el verdadero evangelio de Jesucristo. Mi oración y mi petición es que todas las almas que vengan a este lugar, mis amados, porque va a llegar un momento donde vamos a tener, hermanos, que romper esa pared, vamos a botar esa pared, hermano, porque van a venir más almas. El Señor va a traer almas a este lugar, almas hambrientas de la palabra, almas hambrientas de la palabra, aleluya. Hermanos amados, esa es mi petición, que la gente que venga a este lugar, mis amados, se vaya, hermanos, tocada por el poder de la palabra. Mi propósito, hermano, no es que este recinto se llene de personas solo por llenarse. El propósito del Señor y el propósito del evangelio es, hermanos amados, que toda aquella persona que entre por esa puerta, hermanos amados, se vaya cambiado por esta palabra, se vaya transformado por esta palabra, aleluya. Porque de nada nos sirve estar aquí todos los días y si nosotros no cambiamos cuando nosotros escuchamos esta palabra sagrada. Hermanos, estos pasajes que hemos leído de 1 Corintios 15, verso 1 al 2. Estos pasajes nos enseñan dos cosas que quiero compartir con ustedes. Nos enseñan dos cosas. Lo primero que nos enseña, hermano, estos pasajes es sobre la importancia de la fe en el poder del evangelio. Repito en esta hora, lo primero que nos enseña estos pasajes que hemos leído
es sobre la importancia de la fe en el evangelio de poder. Hermanos amados, si hay algo que vale la pena, hermano, invertir nuestro tiempo, invertir nuestra vida, entregar nuestra vida, hermano, entregar nuestro tiempo, entregar mi adoración al Señor, hermano, hermanos amados, es en la fe del poder del evangelio. Gente hoy en día que pone la mirada en cualquier cosa de esta vida, pone su mirada en las cosas terrenales y pone su atención, pone su mirada en esas cosas. Pero hermanos, el Hijo de Dios, la Biblia dice, puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Hermanos amados, si hay algo, hermanos, que debemos de darle importancia, es en el evangelio de poder. Nuestra vida, nuestra fe debe de estar, hermano, en el evangelio de poder. La fe en el evangelio produce muchas cosas. Repito en esta hora, la fe en el evangelio de poder produce muchas cosas. Una de las cosas que produce el poner nuestra fe en el poder del evangelio, hermano, produce perseverancia. El poner nuestra fe en el evangelio de poder, porque este evangelio es transformador, lo primero que va a ocasionar, lo primero que va a producir en el creyente va a ser perseverancia. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo? No, nadie puede venir, hermano, decir, hermanos amados, yo creo en el evangelio y vive una vida fría, sin compromiso. Vive una vida apática al evangelio. No ha entrado todavía el evangelio, porque lo que produce el evangelio, hermano, es perseverancia. Ese creyente es perseverante en el poder del evangelio de Jesucristo. Cuando hablamos de perseverancia, estamos hablando de constancia, estamos hablando de insistencia, estamos hablando de consistencia, de firmeza, de fortaleza. Hermano, estamos hablando de no desmayar, no quedarme, no renunciar, no claudicar. Hermanos amados, está hablando de perseverar hasta el final. La Biblia dice, hermano, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, hemos sido llamados a perseverar en el evangelio. Lo primero que produce, hermanos, el poder del evangelio en una persona, que el evangelio entra en el corazón de la persona, produce perseverancia. En 1 Corintios 15 y el versículo 1, que Pablo menciona a la iglesia de los Corintios, dice de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, dice Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también, que dice Pablo, recibiste. ¿Qué hicieron los corintios al escuchar el evangelio? Recibieron el evangelio. Pero viene la otra parte, hermano. Porque cuando entra el evangelio en el corazón de una persona, esa persona no vuelve a ser la misma. Aquí no vale, hermano, de que el evangelio entra a una persona y ya nunca más se acercó a la iglesia. Ya nunca más se acercó para adorar a Dios. Nunca más se acercó para glorificar el nombre del Señor. Nunca más se acercó para decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy, ¿qué quieres que tú hagas? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Cuando el evangelio entra en la vida de una persona que recibe el evangelio, produce perseverancia. Mire lo que sigue diciendo: el cual también recibiste, en el cual también, que dice Pablo, perseveráis. Perseveráis. Hermano, hoy más que nunca se necesitan creyentes que perseveren en el evangelio. En el libro de los Hechos, su capítulo 2, verso 46, la iglesia primitiva perseveraba unánime. Dice la Biblia: y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Toda esta gente, hermano, del libro de los Hechos, tanto judíos como griegos, como gentiles, hermanos, que escucharon el evangelio en labios de los apóstoles, recibieron el evangelio, se compungieron de corazón. Esa gente lo primero que hizo es perseverar en el evangelio. Pero ¿qué está sucediendo hoy en día, hermano? Dice que la gente recibe el evangelio, pero ya nunca más, hermano, se acuerda del Señor. Gente nada más, hermano, que está esperando un milagro nada más, pero no quiere recibir al Dios de milagros. Hermanos amados, Dios no puede ser burlado. Esta gente del libro de los Hechos, la iglesia, dice la Biblia que ellos perseveraban unánime cada día en el templo y partían el pan en las casas. Su anhelo era perseverar en el Señor. Su anhelo no era quedarse, su anhelo era seguir hacia adelante. En el libro de los Hechos, su capítulo 1 y el verso 14, dice la palabra que todos estos, ¿quiénes? Los que creyeron en el evangelio, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. El cristiano que en verdad ha creído en el evangelio es un cristiano que está dispuesto a perseverar en las buenas y en las malas, hermanos, en la bendición, en la escasez, en la enfermedad, en la dificultad, hermanos, en la persecución, en los desánimos. Esa gente está dispuesta a perseverar porque ha creído en el evangelio de poder, un evangelio que cambia vida, un evangelio que transforma, que toca los corazones. Un evangelio, hermano, no, el evangelio, como dijo Pablo, no es religión. El evangelio es poder de Dios para salvación. En el libro de los Hechos, capítulo 13 y el versículo 43, estaba Bernabé y el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Ellos andaban predicando el evangelio. ¿Qué andaban haciendo los siervos? Predicando el evangelio. Hermano, el evangelio es de gente comprometida. ¿Ya ha visto usted esa gente irresponsable en los trabajos, hermano? No sé si habrá alguien aquí que está a cargo o ha estado a cargo de un grupo de gente. Hermano, lo que se escasea hoy en día es gente responsable. Viene, le da cargo un grupo de 6 personas, 7 personas. Pero de los 7 no falta más de alguno que es haragán, llega tarde y se quiere ir temprano. Y que de repente, hermano, empieza, ¿verdad?, con el celular. Los demás trabajando, hermano, y el haragán en el celular. Y es exigente y pide aumento de salario. Hermano, los hijos de Dios tenemos que ser diferentes. Los hijos de Dios somos los que tenemos que dar el ejemplo en todas las circunstancias que nos podemos encontrar. En la palabra del Señor menciona, hermano, acerca de los que están sujetos, hermanos, a un trabajo, a un servicio, y dice la Escritura que deben de ser ejemplo en obediencia, en sumisión. Y después les habla a los amos, ¿verdad? Y le dice que no traten mal a sus trabajadores, porque son hermanos también. Hermano, si eso sucede allá afuera, hermano, ese tipo de gente también están aquí dentro de las iglesias, hermano. En cierta oportunidad el Señor sanó a 10 leprosos.
De los 10, uno fue perseverante. Ese hombre regresó a darle gracias a aquel que le había dado el milagro. Vuelvo y repito, ¿cuál es el fenómeno que se da hoy en día? Hermano, la gente pide oración y está bien. Se ora, Dios se glorifica por misericordia. Porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace el milagro en la vida de las personas. Pero cuando la persona ha recibido el milagro, si te vi no me acuerdo. Nos volvemos ingratos con el Señor después de haber recibido el milagro del Señor. Cuando Dios nos está llamando, hermanos amados, perseverar en el evangelio, porque lo primero que produce este poderoso evangelio de aquel que lo recibe es perseverar en este evangelio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de los Hechos, su capítulo 13 y el versículo 43, estaba Pablo y Bernabé de misionero. Le predicaron a un montón de gente y hubo un montón de gente, hermanos, que se convirtió al evangelio. Pero ¿sabe cuál fue el primer consejo que Pablo y Bernabé le dieron a toda esa gente? Que se quedaran, que vinieran a los 15 días. Dice la Biblia, hermano, que Pablo y Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo? Eso fue lo primero que Pablo y Bernabé les aconsejó a todos ellos, que siguieran perseverando en la gracia del Señor. Y eso es lo que el Señor trae en esta noche para nosotros, iglesia. Si hay alguien aquí que quería renunciar en esta hora, el Señor le está hablando en esta noche. Que siga adelante, que siga adelante, que siga perseverando en el evangelio que ha recibido, bendito Dios. Porque en el mundo nada bueno nos espera. En el mundo, hermanos, ahí hay sufrimiento. En el mundo hay condenación. En el mundo hay pecado. Pero aquí en el evangelio hay gracia divina. Hay gracia del Espíritu Santo. Está el favor de Dios sobre nuestra vida. Está la mano poderosa de Dios. Está la misericordia de Dios. ¿Alguien se puede gozar en esta hora? Le invito en esta hora, como alguien dijo, un predicador dijo: venga Cristo. Cristo le va a perdonar sus pecados. Y viene él y dice: y si no se siente bien, no se preocupe, váyase y le devolvemos sus pecados. Porque en el mundo, ¿qué va a haber en el mundo? Placer, pastor, placer va a haber en el mundo. Puede ser. En los bailes, en los vicios, las amistades, los festines. Y eso se le llama, el mundo secular lo conoce como complacer. Me siento complacido. Pero ¿qué es lo que se está complaciendo? Es la carne. Porque hay algo dentro del ser humano que cuando se acuesta, hermano, después de estar, miren, un festín, hermano, después de estar moviendo el esqueleto, cuando llega a la cama, hermano, empieza a llorar como un niño. Porque se siente vacío, se siente vacía, sabe que no vale nada. Porque del mundo es cuánto tienes, tanto vales. Nada tiene, nada vale. Cuando tiene fuerza, tiene juventud, tiene belleza, allí están los amigos. Para chuparte la sangre. Y cuando ya no tienes sangre, te desecha. Porque como dicen por allá, mal paga el diablo quien bien le sirve, hermano. Hermano, hemos venido del mundo todos pichiqueados, hermano. Todos golpeados, hermano. Atropellados, hermano. Y por misericordia el Señor nos ha alcanzado con el poderoso evangelio. Y ahora estamos aquí dándole gloria y honra al Señor. Por misericordia. Porque la mano de Dios estuvo allí, hermano, impidiéndole
a Satanás que no nos matara. Estuvo la mano de Dios allí, hermano. ¿Cuál fue el consejo de Pablo y Bernabé a los que habían creído? Que siguieran perseverando en la gracia de Dios. Y eso es lo que el Señor dice en esta noche, iglesia. Hermano, hermana, sigamos perseverando en este evangelio. El quedarse de cobardes, y ningún cobarde va a entrar en el reino de los cielos. En segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no persevera en alimentarse de la palabra de Dios, no tiene a Dios, dice. Es que nadie puede dar lo que no tiene, hermano. ¿Cómo una persona que se hace llamar cristiano, cristiana, no se congrega, no siente hambre de la palabra de Dios? Sencillo, no tiene a Dios. Porque el que tiene a Dios adentro, hermano, lo primero que produce el Espíritu Santo es hambre de la palabra de Dios. Hambre por alimentarse del maná espiritual. Y Juan lo recalca. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, dice Juan. No tiene a Dios. Y dice el apóstol Juan, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Ahí sencillo, ahí se ve cuál es el verdadero y cuál es el falso, hermano. El que no tiene a Dios, hermano, le da igual, hermano, si están los hermanos en culto, si están los hermanos en vigilia, si están los hermanos en ayuno, si están los hermanos en eventos, si están las hermanas allá sudando, hermanos allí en que sean enfermas, adoloridas, y están allí, hermanos, en las ventas, están allí en la oración, están allí, hermanos, visitando, están allí, hermanos, escuchando la palabra, están allí, hermanos, siguiendo adelante, mientras que otros y otras todo like, cuando Dios nos ha llamado a perseverar en el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Santiago, su capítulo 1, versículo 24, habla del creyente olvidadizo. ¿Ya ha visto usted, hermano, que de repente le dice algo y de repente se ha olvidado, hermano, y se lo acaba de decir? Mire, yo me acuerdo, estaba joven, cipote. Mi mamá me mandaba a la tienda. Bueno, mi mamá podría repetirme 1, 2, 3 veces, pero mi papá una vez. Una vez te voy a decir, me decía. Y me daba la lista que yo iba a traer a la tienda. Y ya no me volvía a repetir. Y ahí de mí sí se me olvidaba algo. Y habían veces que sí se me olvidaba. Y ya sabe que me esperaba, hermano. Hoy no, ¿verdad? Los hipotes hasta reniegan, le salen más enojados que los papás. ¿Sí? Hoy los hijos le quieren pegar a la mamá, al papá. Todo por la alcahuetería. Y por eso estamos como estamos. Y por eso, hermano, amado, vienen las consecuencias después. Porque dice el libro de Proverbios que el niño consentido es vergüenza de su madre. Así que cuidado con eso. Dice Santiago 1:24, hablando del creyente olvidadizo, porque él se considera a sí mismo, y luego dice Santiago, y se va. Y luego dice, olvida cómo era. Ese es el olvidadizo.
se considera a sí mismo, pero luego se va y se olvida cómo era. En pocas palabras, viene el olvidadizo y toma sus vacaciones. Pierde todo compromiso. Se le olvida del voto de compromiso que hizo delante del Señor. No del pastor, no de los líderes, no de la iglesia. Fue delante del Señor. Se le olvidó el compromiso que tenía delante del Señor, el llamado que Dios le ha hecho. Ese es el olvidadizo. Dice la palabra en el verso 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, está hablando en la palabra del Señor, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, de la obra, dice Santiago, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién será bienaventurado en lo que hace? Aquel que persevera en esta perfecta ley. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo? En Romanos capítulo 2 verso 7 dice el apóstol Pablo que los que perseveran tienen vida eterna, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad. ¿Quiénes son los que buscan gloria y honra e inmortalidad? Los que perseveran. Pero esos que perseveran no andan buscando gloria terrenal, no andan buscando gloria humana, están buscando la gloria que viene de lo alto. Estamos buscando aquella gloria que viene de lo alto. Porque el que persevera en el evangelio de Jesucristo está esperando una gloria, hermano, mucho mayor. Una gloria inimaginable. Hermano, esto corruptible, dice el apóstol Pablo, se va a vestir de incorruptibilidad. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Y dice la palabra, hermanos, que vamos a tener el privilegio de verle cara a cara al Maestro, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y en aquel día, hermanos, se nos darán a conocer todos los misterios que ahora en esta vida no los logramos entender. Vamos a ver, hermano, la gloria de Dios allá en la majestad y gloria del Eterno. Hermano, se nos va a aclarar todas esas cosas, se nos va a dar a conocer, hermano, el verdadero cristiano que persevera, hermano, en el bien hacer, busca gloria, honra, inmortalidad, busca gloria no humana, sino a la gloria venidera. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo? Y a eso, hermano, nos hace encaminar. Eso nos hace perseverar. Hermano, sabiendo que este evangelio, hermano, es poder de Dios para salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, la fe en el poder del evangelio produce perseverancia. ¿Sabe qué produce también la fe en el evangelio de poder? Produce, hermano, que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios, en la palabra del evangelio y no en la palabra de los hombres. Nuestra fe en el evangelio produce que nuestra fe esté fundada en el poder de la palabra del evangelio y no en la de los hombres. Cuando un creyente, hermano amado, ha creído en el evangelio de poder, aunque escuche una palabra en contra suya, que le digan, usted no sirve, usted no es nada, usted de por gusto va a la iglesia. Pero si usted sabe que Cristo lo ha llamado, usted hace sordo esas palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si hay alguien que es mentiroso, charlatán, hermano, ese es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y continuamente, hermano, nos está acusando. Él es el acusador de nuestros hermanos, dice la palabra del Señor. Y Él está continuamente acusándonos y diciendo, no hombre, si tú fuiste un gran bolo, un gran borracho, fuiste un gran malcriado, fuiste esto, fuiste lo otro, bendito sea el nombre del Señor. Sí, tiempo pasado, pero ahora Cristo ha tocado nuestros corazones y nos ha limpiado.
Y en eso tenemos que perseverar, porque estamos perseverando en el poder de la palabra de Dios, no en la palabra de los hombres. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4, dice el apóstol Pablo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, que el apóstol Pablo llegó a los corintios no en palabra humana, sino en palabra de Dios. No en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo? Cuando habla el apóstol Pablo, sino con demostración, está hablando, esa palabra demostración significa manifestación, significa exposición, significa evidencia, significa testimonio. Hermano, lo que significaba es que esta palabra, quizás, hermano, los corintios, hermano, habían escuchado mucho la filosofía griega, habían escuchado mucho quizás de otras enseñanzas humanas, pero nadie los había persuadido a ellos, hermano. Pero llegó el apóstol Pablo, no con palabra humana, no con filosofía del mundo, llegó con la palabra de poder, con demostración del poder del Espíritu Santo. Y esa palabra hace que transforme a las personas. Si hay algo, hermano, que el mundo, hermano, está necesitando hoy en día, es el poder de la palabra del Señor. No solamente teoría, hermano. Al venir a este lugar, hermano, al escuchar la palabra todos los días en este lugar, nos hace más responsables delante de Dios. El mundo, hermano, está convulsionando. Hay personas, hermanos, que se están ahogando en los vicios, se están suicidando, se están hundiendo, hermano, en la drogadicción. Muchas mujeres están hundiendo en la prostitución, vendiendo su cuerpo. De repente aparece una persona y empieza a disparar a diestra y a siniestra y mata a 10, mata a 15. Y como si nada ha sucedido. El mundo cada día más está más violento, está más liberal, está más hundiéndose en el pecado. Y lo único que puede cambiar el corazón de esa gente no son los gobiernos, es la palabra de poder del Espíritu Santo que toca el corazón de esa gente. ¿Y quiénes son los responsables? Es usted y soy yo, hermano. Pero si venimos aquí y bien gracias, sin ningún compromiso con esta palabra, simplemente nos estamos volviendo cabezones llenos de versículos de la Biblia, pero carentes de un genuino evangelio en nuestros corazones. Y de eso vamos a dar cuenta en aquel día, hermano. Nos podemos versículos a diestra y a siniestra, pero demostración en el Espíritu Santo estamos a cero. Hice una de mis preocupaciones y de una de mis peticiones y le digo, Señor, le digo, Señor, que no sea simplemente una palabra así por así nomás, Señor, que no sea un versículo simplemente leerlo por leerlo, Señor, que sea un versículo pero que lleve respaldo de tu gracia, Señor. Que toque el corazón de aquel hermano que está frío, que se ha descuidado esa hermana, que toque el corazón del amigo, que lo haga convencer el poder del Espíritu Santo. Eso necesitamos, hermano, en la iglesia. Pero se necesitan creyentes, hermanos, convertidos y creyentes que ponen su mirada en la palabra de Dios, no en la palabra humana. Pero, hermano, sucede que muchas veces ponemos la mirada en el hombre, ponemos la mirada en la hermana, en el hermano, y nos quebramos con facilidad, hermano. Nos quebramos con facilidad. Nos volvemos tan sensibles, tan de cristal, que con nada nos ofendemos por el amor de Dios. Y la palabra, como dijo el Señor, se vuelve infructuosa en el corazón de la persona que escucha la palabra. No produce fruto.
Dice Pablo, no llegué con demostración, con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que llegué, les dice Pablo, con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué llegó Pablo de esa manera? Allí el mismo versículo da la respuesta. Para que vuestra fe, ¿para qué dice Pablo? Para que vuestra fe, ¿para qué dice Pablo? ¿Para qué dice Pablo? Para que vuestra fe, ¿para qué dice Pablo? Vuestra fe, iglesia. Vuestra fe, su confianza, dice Pablo, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en qué dice el apóstol Pablo. ¿En qué dice, iglesia? Dios mío, bendito, hermanos. Estamos aquí, estamos vivos, estamos, hermano, despiertos, estamos dormidos. Toca el hermano que tiene a la par, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. ¿Para qué dice Pablo que nuestra fe esté fundada en qué dice? En el poder de Dios, iglesia. ¿En dónde debe estar fundada nuestra fe? En el poder de Dios. Allí, hermano, ¿cuántos creen que adoramos y servimos a un Cristo de poder? El día de hoy, yo creo que no va a poder, creo que no mira las predicaciones, las transmisiones que hacemos. El día de hoy tuve la oportunidad de evangelizar al señor alcalde de aquí de Nueva Concepción. Y él se me acercó, me saludó y empezamos a conversar. Y me dice, está fregada la situación. Él mismo me dio la pauta para entrar con el evangelio. Y le empecé a hablar del evangelio. Y me dice, hoy estamos aquí y mañana no. Así le digo yo. Hoy podemos estar conversando, usted y yo, le dije. En un par de horas podemos estar uno de los dos allá en la morgue, le dije. Sí, me dijo, porque de repente, ¿de qué murió? Me dice. Un paro cardíaco. Pero si hace minutos, horas estuve hablando con esa persona. Y le dije, lo más importante, le dije, es estar a cuentas con el Señor. Y se me queda viendo. Es verdad, me dijo. Lo más importante, le dije, es estar a cuentas con nuestro Dios Todopoderoso. Y le dije, si hay algo que salva la vida del ser humano, le dije, se llama Jesucristo de Nazaret. Y le dije al señor alcalde, la vida es como un pequeño paréntesis, le dije, que dependiendo cómo la administres, así será tu estadía en la eternidad. Y le dije al señor alcalde, muerto la persona, le dije, empieza la verdadera vida. Esa es la verdadera vida. Estos que estamos aquí nada más, hermano, vamos de paso, hermano. Si hace poco tiempo, hermanos, que yo tenía 15 años. Y ahora ya entré a los 80. Vamos de mengua. Y mientras el Señor me permita la salud y la fuerza, estaré predicando la palabra del Señor hasta donde el Señor me permita. Porque mi vida le pertenece al Señor. Mi salud le pertenece al Señor. Y cuando ya no pueda, pues vamos a pedirle al Señor y vamos a decir que mande otro siervo a este lugar si Cristo no ha venido. O que lo levante de este lugar, porque tiene que salir alguien en este lugar, bendito Dios. Y le dije al señor alcalde, la verdadera vida inicia después de la muerte. Allí inicia la verdadera vida. Se quedó un poco pensativo. Y lo invité a la iglesia, hermano.
¿Y dónde usted predica? Me dijo. Ah, bueno, y le dije la dirección allí. Donde Crucito, me dijo. ¿Sí? Donde Crucitos, allí merito, le dije yo. Donde Crucito, allí. Porque es conocido. Y me dice, me acuerdo que fueron a orar unos hermanos allá a donde mi madre me dijo. Nosotros fuimos, le dije. Sí, me dijo, al par de horas de haber llegado, me dijo, se murió. Pero yo le di palabra de consolación y le dije, señor alcalde, mire, lo que pasa de que eso estaba esperando su mamá. La bendición de la oración. Sí, me dijo, tiene razón, me dijo. Hermano, donde quiera que el Señor nos permita presentar el evangelio, presentémoslo, hermano. Y si usted mira un hermano que anda más para allá que para acá, hermano, póngale la palabra del Señor, hermano. Si usted ve una hermana más para allá que para acá, póngale la palabra del Señor, hermano. Porque puede hacer que ese hermano o esa hermana sea el último mensaje que escuche. Y tuvimos la oportunidad de hablarle a ese rebelde, a esa rebelde que se arrepintiera y no tuvimos el valor de decírselo. Esa sangre va a correr por nosotros. Esa palabra que nosotros le hablamos a ese hermanito, esa hermanita, hermano, puede ser restaurado y algo va a ser esta palabra en el corazón de esa persona. Porque esta palabra no depende de nosotros, los humanos. Esta palabra viene de ahí arriba. Y esta palabra es respaldada por el Espíritu Santo. Esta palabra ha salvado a millones de almas que han estado a punto, ya han colgado el lazo en la viga de la casa, y al escuchar esta palabra, hermanos amados, han desistido, hermanos, de ahorcarse ellos solos. Porque esta palabra tiene poder y autoridad. ¿Dónde debe de estar fundada nuestra fe? En el poder de Dios, no en la de los hombres. La fe en el poder del evangelio, hermano, no pone la mirada en lo duro de la palabra, sino en el poder de esta palabra. ¿Dónde pone la mirada o la fe? Hermano, nosotros, ¿dónde ponemos nuestra fe? Nuestra fe no la pone en lo duro de esta palabra, sino que la pone en el poder de esta palabra. Bendito Dios. Hermano, muchas veces vemos nosotros que esta palabra la consideramos como dura para nosotros. Y podemos decir, la palabra del pastor es muy dura. La palabra de ese predicador es muy dura. No me gusta. No me gusta cómo predica. Es muy grosero. Es muy duro en la palabra. Pero la fe no debe de estar puesta en lo duro de la palabra, sino debe de estar puesta en el poder de esta palabra. En el libro de Juan, su capítulo 6 y el versículo 60, menciona, hermano, el Señor, que habían muchos discípulos, y esos discípulos se le acercaron al Señor y le dijeron, Señor, le dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Eso le dijeron al Señor algunos de sus discípulos. Señor, predicas muy fuerte. Señor, se están yendo porque tu palabra es muy dura. Y dice el versículo 61, sabiendo Jesús que en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo el Señor. ¿Qué les dijo el Señor a ellos?
¿Quiénes tienen Biblia? Busque Juan 6:61. Búsquelo. Juan capítulo 6, versículo 61. ¿Ya lo tiene? Juan 6:61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué hacían sus discípulos? Murmuraban de esto. ¿De qué murmuraban los discípulos? Vamos a ver. De lo duro de la palabra del maestro. Y viene el Señor y les dijo, ¿qué le dijo el maestro? ¿Esto los ofende? ¿Esto los ofende? Y dice el verso 62. Pues ¿qué les dijo? Si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, les dijo Jesús, que yo les he hablado, son espíritu y son vida. ¿Dónde encontramos, hermano, la vida? ¿Dónde encontramos la verdadera razón de la existencia? ¿Dónde encontramos el alimento, la respuesta para nuestra vida? ¿Dónde la encontramos? La encontramos en la palabra viva. La encontramos en la palabra de Jesús de Nazaret. Aunque sea dura esta palabra, debemos amarla y apreciarla. Sigue diciendo el verso 64. Oiga, ¿qué dijo Jesús? Pero hay algunos de vosotros, ¿qué dijo Jesús? Que no creen. Hay algunos, dijo Jesús, que están aquí entre ustedes, dijo el Señor, como Él lo sabe todo, que no creen. Imagínense, si en el grupo de gente que escuchaba al Señor había incrédulos, ¿cuánto nomás en estos días, hermano? Si al Señor se le corrían, se le iban por lo duro de la palabra, ¿cree usted que no se va a ir la gente hoy en día también? Pero nuestra fe no debe de estar en lo duro de la palabra, sino en el poder de esta palabra. Le dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué significa eso? Que aquellos hermanos que han recibido el llamado de Dios, el llamado del Eterno, dado por el Padre, hermanos amados, por duro que parezca esta palabra, hermano, va a poner su mirada no en lo duro de la palabra, sino en el poder de esta palabra, bendito Dios. Porque aquel que ha sido llamado de parte de Dios, hermano, no pone la mirada en lo duro de la palabra, sino pone la mirada en el poder que esta palabra tiene. Y dice esa persona, yo sé que si me está cayendo esta palabra es para mi bien. Yo sé que si el Señor me está hablando es para mi bien. Aunque me incomode, aunque me duela, aunque me sienta incómodo, esta palabra va a ser de nuestro provecho. Verso 65, verso 66. Desde entonces, mire qué tremendo, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron muchos de sus discípulos? Volvieron atrás.
muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Retrocedieron. Dijeron, no, el Señor es muy duro en la palabra. Mejor me voy por allá. Mejor me voy a otra congregación donde me consideren. Mejor me voy en otra congregación donde me soben la espalda. Mejor me voy a otra congregación donde yo me sienta bien. Hermanos amados, donde quiera que nosotros vayamos, hermanos, siempre va a estar la voz de Dios hablando en nuestra vida. Porque el Señor es misericordioso con nosotros. Por más que nosotros nos escondamos de esta palabra, siempre va a estar la voz de Dios allí alertándonos, Señor, de parte del Señor. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con el Maestro. Pero dice el verso 67, dijo entonces Jesús a los 12. ¿A quiénes se dirigió el Señor? A los 12 discípulos. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Quieren irse ustedes también? ¿Quieren irse ustedes también? El Señor los probó, hermano. El Señor probó la fe de sus discípulos. ¿Por qué esto sucede, hermano? Que la influencia, como dijo el mismo Señor, la levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura, ¿qué dijo el Señor? Leuda toda la masa. De repente aparecen, hermano, un par de hermanos incómodos y empiezan, mire, a convencer al hermanito, a convencer a la hermanita. Y si ese hermano, esa hermana, no está fundada su fe en la palabra del Señor, lo convencen y se van. Viene el Señor, les dice, ¿quieren irse ustedes también con ellos? ¿Quieren ser parte de los que retroceden? ¿Quieren ser parte de los que se van? ¿Qué le dijo el apóstol Pedro? Allí mismo está. ¿Qué le dice el verso 68? Le respondió, ¿quién le respondió? Pedro. ¿Qué le dijo Pedro al Señor? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo? Hermano, nuestra fe debe de estar puesta, no debe de estar puesta en lo duro que a nosotros nos parezca esta palabra. Debe de estar puesta en el poder de esta palabra. Y si Dios nos habla por medio de esta palabra, es para nuestro bien, hermano. Es para cambiar. Es para transformarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo primero que aprendemos aquí es sobre la importancia de la fe en el evangelio de poder. Lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15:1, que había llegado con demostración de poder en el evangelio de Jesucristo. Bendito Dios. Sé que se escucha un poco, pero voy a tratar la manera, poner un poco, que ustedes pongan un poco de atención. Hermanos, lo que aprendemos de esto es que nuestra fe debe de estar puesta en el poder del evangelio de Jesucristo. Y hemos aprendido que cuando este evangelio entra en el corazón de una persona, lo primero que produce es perseverancia en este evangelio. Es perseverancia. Si yo retrocediere, dice la palabra, no agradará mi alma. Si nosotros volvemos atrás, hermano, ¿qué nos espera, iglesia?
¿Quién nos va a esperar allá en el mundo? Lo que nos está esperando ya es el diablo, hermano. Para agarrarnos y decirnos, aquí vení, no quisiste estar en la bendición, entonces vení, yo te voy a agarrar, y hermano, y empieza a zarandearlo el enemigo, empieza a hacerlo de allá para acá, hermano, y por último, se lleva esa alma para el infierno. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, incluyendo los amigos, no queremos eso, hermano. Yo no quiero eso. Aunque me parezca dura la palabra, fuerte la palabra, las exigencias del evangelio, hermano, aunque que sea esta palabra como esa gota de limón que cae en la herida abierta, pero yo sé que aunque me va a hacer llorar, estremecer esta palabra, va a ser para mi bien. Y lo que el Señor me está enseñando es que no ponga la mirada en las cosas de la vida, que no ponga la mirada en las personas, no ponga la mirada en los hermanos que tenemos a la par. Ponemos en la mirada en la palabra del Señor, en el eterno Dios Todopoderoso. Bendito Señor. Eso es lo que nos está diciendo, hermano, la palabra. No pongamos la mirada en las cosas de esta vida, pongamos la mirada en el poder del evangelio. No está para saberlo, hermano, usted. Pero quiero compartir esto. Yo he creído en un Cristo de poder. No sé si usted ha creído en un Cristo de poder. Y hoy, antes de venir al culto, antes de ir a traer a los hermanos, lloré en la presencia de Dios. Lloré en la presencia de Dios. Y todos los que somos padres aquí, nos duele cuando un hijo sufre. Y yo viendo la palabra, el mensaje de esta noche, que nos habla de perseverar en este evangelio. Y le decía al Señor, Señor, es fácil hablar del evangelio, es fácil hablarlo. Le decía al Señor, es fácil ser creyente de fachada. Es fácil ser creyente de culto. Es fácil ser creyente de silla y seguir el mismo. Y yo lloraba y le decía al Señor, Señor, yo he creído en un evangelio de poder. Porque el evangelio es poder de Dios, iglesia, si no sabía. Lo que pasa, hermano, que el mundo y todas las cosas y el diablo mismo ha asfixiado el corazón de muchos creyentes y está en una burbuja y no lo despierta. Y Pablo dice en la iglesia de Efesios, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Usted piensa, hermano, que no vamos a dar cuenta, que usted y yo como iglesia no vamos a dar cuenta de nuestra frialdad, de nuestra indiferencia. Vamos a dar cuenta delante de Dios. Y yo lloraba en la presencia de Dios y le decía, Señor, yo he creído en un evangelio de poder. Y lo que más me dolió en mi corazón, yo estaba en el cuarto preparando todo. Entra mi hijo y le digo, papá, ¿cuánto te salió la muestra? Papá me dijo, me salió a 200 y fracción. Hoy en la mañana amaneció con 300 y algo, los niveles del azúcar. Mi hijo de 9 años, ¿cree que no me duele mi corazón como padre?
Y se me acerca, yo preparando para irme a traer a los hermanos. Y le dije: Señor, yo he creído en un Cristo de poder. Agarré a mi hijo, lo abracé y le dije: hijo, vamos a orar. Vamos a orar. Y abracé a mi hijo y empecé a orar por él. A pedirle a papá un milagro. A pedirle a papá un milagro. Y Él lo va a dar en el tiempo de Él. Y le dije al Señor: Señor, no es posible estar predicando evangelio de poder y solamente teoría nada más. Por eso, hermanos amados, les recalco en esta hora que vamos a dar cuenta delante de Dios por nuestra indiferencia y por los cabezones que somos muchas veces, hermanos. Estamos llenos de la palabra de Dios, saciados de la palabra de Dios. Tenemos palabra, hermanos, hasta para tirar por la garduña. Palabra, hermanos, tenemos hasta de sobra, hermanos. Pero lo que nos falta es lo que viene ahorita. Lo que les quiero decir, hermanos, este evangelio hermano, no trae ninguna eficacia si nosotros, hermanos, no obedecemos a esta palabra sagrada. Podemos escuchar y escuchar como aquel niño, aquella niña glotona, hermano, que la mamá, el papá le da: hijo, ¿querés esto? Sí, papá, yo quiero esto, dale. Y sí, hija, ¿querés esto? Sí, mamá, yo quiero, dale. Y empieza ese niño, esa niña a comer, a saciarse, y solamente por gula nada más. No lo hace por hambre, lo hace por glotonería. Cuando hay muchos niños muriéndose de hambre. Lo mismo sucede en las iglesias, hermanos. Escuchan la palabra de Dios, escuchan el consejo de Dios y se vuelven rebeldes, indiferentes, hermanos, y no saben que vamos a dar cuenta delante del Señor con esta palabra, porque la escuchamos, hermanos, y no queremos obedecerla. En 1 Corintios, el capítulo 15, vaya a su Biblia, hermano. El verdadero cristiano anda su Biblia. Los amigos no andan Biblia, pero el verdadero cristiano debe andar Biblia. Y si aquí hay un cristiano que no ha traído su Biblia, todavía no ha nacido de nuevo. Aunque se enoje conmigo, pero es la verdad. 1 Corintios capítulo 15, versículo 2, ¿lo tiene? Oiga lo que dijo el apóstol Pablo: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Oiga la exhortación de Pablo, hermano. Primero les habla del evangelio de poder que había llegado a ellos. No en palabras humanas, sino en demostración del poder del Espíritu Santo. Pero viene Pablo y les exhorta y les da a entender que este evangelio no es simplemente por oírlo. Después de oírlo viene la obediencia. Después de oírlo viene la práctica. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice Pablo: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano, papá. Creíste en vano. Así de sencillo, así de práctico. Si no hay obediencia, hermano, Dios que nos ayude, hermano. Retener la palabra significa sostener, mantener, dar atención, conservar la sana palabra en el corazón, meditar en ella diariamente, cuidar la palabra en nuestro corazón, firmeza en la fe, en las enseñanzas de Cristo,
firmeza en la fe, en las enseñanzas de Cristo. Eso es retener la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 25. Dijo el Señor: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El que iba a retener la iglesia, hermano, la palabra, la fe, el temor, la santidad, el servicio a Dios. Eso, hermano, le dice el Señor, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. En Apocalipsis capítulo 3, verso 11, le dice el Señor: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Hermano, van a haber personas que la recompensa que era para ellos, el Señor se la va a dar a otro. La recompensa que era para ese creyente, como fue negligente en retener la palabra, viene el Señor y le dice: va, no tenés derecho. Lo que tenía para ti se lo voy a dar a aquel, porque este sí retuvo la palabra. Yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. El problema de hoy en día, hermano, es que muchos dicen: yo soy salvo. Dicen: yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Soy cristiano. Pero sin compromiso con la palabra. Sin obediencia a la palabra. No son retenedores de la palabra que escuchan. El evangelio, hermano, salva al pecador de sus pecados pasados y le hace un hijo de Dios, le hace una hija de Dios. Pero el evangelio tiene condiciones. El evangelio tiene condiciones. Aquí no es que voy ahora ya me hice cristiano y hasta ahí nomás. Vivir una vida sin compromiso. Vivir siempre con un pie adentro y un pie afuera. No, el evangelio que hemos escuchado tiene condiciones. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12. A los que tienen Biblia, vayan a su Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Oiga lo que Pablo nos dice a nosotros como iglesia. ¿Lo tiene, iglesia? Dice la palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué le dice Pablo a esta iglesia? Ocupaos. ¿En qué se iban a ocupar los cristianos? ¿En qué se iban a ocupar los cristianos? En vuestra salvación. ¿Se da cuenta? La palabra nos está mandando a ocuparnos en nuestra salvación. Esto es, hermano, como aquella persona, aquel joven, hermano, que es agarrado, es reclutado para formar las filas de un ejército, como un soldado. A esa persona lo mandan al batallón, lo entrenan, lo levantan temprano de madrugada, le dan 5 minutos para que se bañe y se vista, le dan 5 minutos para que desayune y empezar el trote, empezar el ejercicio, empezar el entrenamiento. Cuando ya está equipado, entrenado, lo mandan afuera. Así es esto. Y nadie de los que están allí puede decir: me voy para mi casa. Ahí no existe eso. Y si alguien quiere salirse y le va al superior y decirle:
mi comandante o como el dependiendo del puesto que está, le pido mi superior que me dé la baja, o no sé cómo le llaman, o me dé licencia, me dé licencia. Se le va a quedar viendo el capitán y y ya sabe qué le va a responder, hermano. ¿Cree que ese capitán, ese mayor, le va a decir, sí, está bien, como usted diga? Le va a duplicar, hermano, el entrenamiento, el ejercicio, hermano, lo va a castigar más todavía. Por eso dice Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mire, Dios es misericordioso con nosotros, hermano. Porque hemos venido al evangelio y queremos vivir el evangelio como nosotros decimos. Queremos vivir el evangelio como yo digo, no como la palabra del Señor dice. Y viene el apóstol Pablo y dice, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y le dice Pablo, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense en vuestra salvación. ¿Quién de los que son agricultores, hermano, va a rentar un terreno, una manzana, lo que sea? Se va a enjaranar en la caja de crédito y va a sembrar la semilla. Y después de haber sembrado la semilla, la va a dejar y se va a olvidar de ella. ¿Quién de un agricultor va a hacer eso? Nadie, hermano. ¿Qué va a hacer el agricultor? Va a cuidar lo que ha sembrado. Y empieza, ¿verdad? Bueno, aquí está un agricultor. ¿Qué es lo primero que se hace después, hermano, después de echar la semilla? Después de sembrar viene el abono. El abono, ¿verdad? Después, hermano, y si no llueve, hay que meterle agua. Después viene, hay que darle la primera abonada. Después viene, hay que darle la segunda abonada. Y si ha crecido la maleza, hay que cortarla. O sea, requiere de cuidado para un día recibir la cosecha. Bueno, nuestro hermano amado nos regaló un saco de elote, pero ahí está el hermano. Yo le aseguro que hoy que sacó su cosecha, le costó, ¿verdad que sí, hermano amado? Sudor. Yo creo que quizás haber llegado a la casa un poco adolorido. Y la hermana Blanquita lo estaba esperando ahí para sobarlo. Y le dice la hermana Blanquita, te dije que no te metieras a eso. Porque requiere cuidado, requiere atención. Lo mismo es el evangelio, lo mismo es nuestra salvación. Nuestra salvación, debemos estar ocupados en nuestra salvación. Debemos estar ocupados en cultivar nuestra salvación, hermano. Porque nuestra salvación, nuestra vida espiritual es como aquella plantita que necesita riego, necesita abono, necesita, hermano, limpiarle, hermano, el monte que le nace alrededor. Necesita cuidado esa plantita, hermanos amados, necesita estar cuidando nuestra vida espiritual delante del Señor. Porque si descuidamos, el creyente que descuida su salvación, el creyente que descuida su vida espiritual, el creyente que descuida su comunión con el Señor, descuida la palabra, ese creyente va en fracaso. Va a llegar el enemigo, lo va a devorar, hermano, terrible el daño que va a recibir. Debemos de ocupar en nuestra salvación con temor y temblor, dice Pablo. El verso 16, oiga lo que dice. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es importante tener fe en Jesucristo, claro que sí, pero también debemos obedecer su palabra.
para ser salvos verdaderamente. No existe un evangelio sin obediencia, no existe. Hemos sido llamados a obedecer a la palabra de Dios. Las condiciones no las ponemos nosotros. La palabra la ha puesto el Señor. Primera de Pedro 2:2, un versículo muy conocido. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Verso 3. Y oiga lo que dice Pedro. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En pocas palabras, si es que en verdad ha hecho cambio esta palabra en la vida de esa persona. Porque pudo haber escuchado la palabra, pero si esta palabra no ha hecho cambio, hermano, por la dureza del corazón, va a seguir siendo el mismo. Pero aquel que ha escuchado la palabra y esta palabra ha penetrado su corazón, yo le aseguro, esta palabra ha producido algo, un efecto poderoso, ya no es el mismo. Ese creyente, esa persona que ha recibido el evangelio, se va a comprometer, hermano, con este evangelio sagrado. La leche es para los recién convertidos. La leche espiritual de la palabra, la leche, cuando habla de la leche, es para los recién convertidos. Porque el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez. Hermanos, los recién convertidos, ellos deben de anhelar escuchar la palabra todos los días. El creyente, el cristiano que va llegando a la obra del Señor, ese amigo, ese cristiano, ese amigo que ahora se ha convertido a Cristo, debe de anhelar la palabra de Dios. Los hermanos recién convertidos deben de anhelar esta palabra sagrada, esta palabra santa, bendito Dios. Porque esta palabra debe de llevarnos a abandonar toda inmundicia, hermano. Esta palabra debe de llevarnos a abandonar toda maldad, todo pecado, toda perversidad. Eso dice Primera de Corintios, capítulo 10, verso 20. Primera de Corintios 10, 20. Primera de Corintios 10, 20. Oiga lo que dice Pablo. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Verso 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? El que juega con fuego, tarde que temprano se va a quemar. El que está jugando con el pecado va a cosechar condenación eterna. Alábele que Cristo vive. Hermanos amados, esta palabra debe llevarnos a abandonar la inmundicia. Debe de llevarnos a aborrecer el pecado. Debe de llevarnos a aborrecer la maldad, el pecado, la perversidad. Esta palabra debe de llevarnos a eso. Por eso dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores o engañando a vosotros mismos. Aunque parezca dura esta palabra, hermano, le hablaremos la verdad de la palabra. Ningún cristiano, hermano, como dice Pablo, hermano, va a estar comiendo, como dice aquí, siendo partícipes
con los demonios. Eso es lo que dice 1 Corintios 10:20. Y el 21 dice que no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y dice Pablo, ¿o provocaremos a celos al Señor? Hermano, no podemos estar jugando, no podemos servir a dos señores, dijo Jesús. ¿Servimos a Cristo o servimos al diablo, hermano? ¿Obedecemos a Cristo o obedecemos al diablo? Pero no podemos obedecer a los dos. Obedecemos a uno y aborrecemos el otro. Y por eso dice Santiago que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia y que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y nos manda que seamos hacedores de esta palabra y no tan solamente oidores olvidando, dice oidores olvidadizos, engañándonos a vosotros mismos. Hermanos amados, no podemos servir a dos señores. Si queremos tratar de servir a dos señores, hermanos amados, nos engañamos a nosotros mismos. Esta palabra produce buen fruto en los que oyen con corazón bueno, hermano. El escuchar la palabra con atención, hermano, eso vale mucho delante de Dios. Como aquella mujer Lidia, vendedora de púrpura, estaba escuchando la predicación de Pablo y esa mujer estaba atenta a lo que Pablo decía y el Señor le abrió el entendimiento a aquella mujer. Y escuchó la palabra, se convirtió ella y toda la casa y se bautizaron, dice la palabra. ¿Sabe qué dijo el Señor en Lucas 8:15? Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En la obediencia al Evangelio tendremos vida con buen fundamento si obedecemos a esta palabra. Nuestra vida en el Señor se volverá, hermano, un fundamento estable. Porque la obediencia eso produce estabilidad en el Evangelio. La obediencia a la palabra produce estabilidad en el Evangelio. Produce, hermano, aborrecer el pecado, la maldad y decir, aunque el enemigo nos presente el pecado en bandeja de plata, hermano. Aunque el diablo nos presente el pecado, hermano, bien atractivo, bien bonito. Pero nuestra estabilidad en el Evangelio, en la obediencia a la palabra, nos va a hacer reprender esa oferta del enemigo. Pero cuando hay carencia del verdadero fundamento, hermanos, por decir no decimos sí. Y cuando venimos a sentir, estamos, hermanos, bien hundidos y después no hayamos qué pita jalar, como decimos, ¿verdad? Jalamos aquí, jalamos allá y no nos resulta nada, hermano. Porque hemos elegido la elección incorrecta. Bendito sea el nombre del Señor. Finalizo con esto, mis amados. Retener la palabra debe ser sin confusión y engaño. La Biblia dice en 1 Corintios 15:11, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, dice Pablo, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hermano, la iglesia de Corintio se hallaba en el corazón de la cultura griega. Por eso muchos creyentes tuvieron incredulidad, dificultad, hermanos, para creer en la resurrección. La mayoría de los griegos, hermanos, no creían en la resurrección.
Y como habían llegado muchos griegos a la iglesia, ellos, hermanos, empezaron a inducir con una filosofía, una enseñanza contraria, y aquellos hermanos que estaban en la iglesia estaban siendo arrastrados con esa filosofía. Y viene Pablo y les dice: ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Les dice Pablo. En pocas palabras les dice Pablo: ¿cómo es posible que se han dejado engañar con esa falsa enseñanza? Hermano, Pablo escribió esta parte de su carta para resolver esta confusión acerca de la resurrección. El diablo, hermano, siempre va a querer confundir al creyente de su fe. Siempre va a querer confundir de las verdades eternas. La Biblia dice que él es mentiroso y padre de mentira. Hermanos amados, Pablo les habla que habían creído en la genuina predicación del evangelio, y en ese evangelio tenían que creer. Y Pablo les exhorta de cómo se dejaron engañar de esa falsa enseñanza. Esto viene siendo igual como la iglesia de los Gálatas, hermano, donde Pablo les dice: de Cristo os desligaste, porque por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vosotros corríais bien, le dice Pablo. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Lo mismo estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. El diablo se había introducido con esta falsa enseñanza y había metido confusión entre los hermanos, diciendo que no había resurrección. Hermanos amados, ¿qué nos da a entender esto? Que el diablo siempre va a querer confundirnos. El diablo siempre va a querer decir: así estás bien como estás, no te preocupes, así estás bien. Dios quiere nada más tu corazón, así estás bien. Va a querer introducir una falsa enseñanza, una falsa fe, haciéndonos creer que con ese estilo de vida estamos bien, cuando realmente en el espejo de la palabra, hermano, podemos estar errando el camino correcto, hermano. Ojo y oído con esto, por favor, iglesia. El diablo no está jugando. El diablo, hermanos, quiere arrastrar a la iglesia a la ignorancia, quiere arrastrar a la iglesia a la condenación, haciendo creer, hermano, que estando en un estilo de vida de pecado, de inmundicia, así estás bien. Con un estilo de vida en el evangelio de confusión, hermano, y de mezcla entre lo cristiano y lo pagano, entre lo inmundo y lo sagrado, el diablo va a querer introducir, hermano, esa conformidad en medio de la iglesia. Pero que el Señor lo reprenda, hermano. Nosotros tenemos que estar alertas, tenemos que tener los ojos espirituales abiertos por donde el diablo se quiere meter en nuestra vida, hermano, y reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque si no, puede hacer estrago en nuestra vida, y cuando vengamos a sentir, hermano, hemos sido arrastrados por el enemigo. Y eso es lo que Dios quiere librarnos. Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Hermanos amados, hay que retener la palabra, hermano. Porque si no, dice Pablo, en vano creíste. Y eso es lo que no queremos. Queremos llegar hasta el final, coronar la carrera como el Señor nos manda. Padre, gracias por su misericordia, por su fidelidad. Señor, gracias por haberme concedido, Señor, predicar su palabra a su pueblo, Señor, esta noche. Señor, gracias por su misericordia. Gracias, Señor amado. Oh poderoso Dios, gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en la palabra que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintios. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Señor, tú nos mandas a obedecer a tu palabra. Señor, tú nos mandas a retener tu palabra. Dios mío, ayúdanos a retener esta palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor, desde el día que creímos en este santo evangelio.
Ayúdanos, Señor, de todo engaño del enemigo. Ayúdanos, Señor, de toda sutileza del enemigo que quiere introducir en los corazones de los hermanos, Señor, algún pensamiento equivocado, algún estilo de vida erróneo, contrario a tu santa palabra, Señor, haciéndonos creer, Señor, que con ese estilo de vida te vamos a agradar. Pero cuando realmente, Señor, tú nos dices ser santo porque yo soy santo, que nos apartemos de todo aquello que nos pueda perjudicar en nuestra comunión contigo. Señor, te pedimos que nos guarde, te pedimos que nos ayude, te pedimos que nos fortalezcas en esta noche. Ayúdanos a perseverar, Señor, en tu palabra todos los días hasta que tú vengas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Voy a dejar a mi hermano Ignacio en esta preciosa noche. Bendiga.